La Biblia, la semana pasada vimos en el versículo 17 de Romanos capítulo 1, si usted no sabe que ya estamos en Romanos capítulo 1, él dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pero noten el contraste ahora en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela también. ¿Usted sabe que la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios? Más de 600 veces se menciona la ira de Dios en la Biblia. Sin embargo, no se menciona hoy. Pero la ira de Dios no es lo que usted piensa o lo que nosotros pensamos. Cuando tú una persona dice, esa persona está bien airada, usted está pensando en acciones. Cuando la Biblia dice que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es una palabra diferente a esa palabra que usamos nosotros de enojo. Son dos palabras diferentes en el griego, por ejemplo. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, se refiere a la actitud de Dios, no a la acción de Dios. En su comentario, Evi Calvallosa dice, un sentimiento de profundo disgusto. La oposición de Dios al pecado. Eso es la ira de Dios. Dios está siempre en contra del pecado. Dios no va a aceptar el pecado aunque la sociedad lo acepte, aunque los políticos lo acepten, aunque la cultura lo acepte. Dios no acepta el pecado. El pecado para Dios es pecado. Y Dios es justo. Y por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No es que Dios le va a estar entrando a palo, eventualmente llegará ese momento, pero Dios está completamente opuesto a la iniquidad del hombre, al pecado del hombre. Y Dios a través de la Biblia lo demuestra vez tras vez. El único refugio de la ira de Dios es Cristo. La única manera que usted y yo podemos entrar en una condición con Dios aceptable es a través de Cristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo a todo el mundo. Hay dos tipos de personas, esto en forma de introducción que queremos ver. Básicamente, aquellos que creen y aquellos que no creen. Es así de simple. Aquellos que tienen fe, aquellos que no tienen fe. Aquellos que quieren la verdad y aquellos que no la quieren. Son las dos personas que hay en este mundo. Hay gente que usted le habla y usted le habla de la Biblia, usted le habla de Dios, usted le habla de Cristo y es como hablarle a una pared. Ellos no quieren oírlo, ellos rehúsan oírlo, ellos no quieren saber de tu Dios ni de tu iglesia. Lo dije esta mañana en el servicio de inglés, que una de las razones, si a usted le gusta el fútbol americano, a mí me encanta, como muchos saben, y este año hubo un fenómeno de un jugador que se llama Tim Tebow, que mucha gente, aunque usted no sabe de fútbol, usted sabe de Tim Tebow. Tim Tebow es un muchacho bien cristiano que juega en Denver. Y Tim Tebow, cada vez que él puede hablar en un micrófono, él habla de Cristo. Cada vez. Le doy gracias a Dios, Cristo mi Salvador, y él no se avergüenza de Cristo, y él siempre habla de Cristo. Y entonces hay aquellos que lo critican exageradamente, no porque él no es tan buen jugador quizás, sino porque él es cristiano, porque él habla de Cristo. Y la gente le molesta, la gente se enfurece. ¿Por qué? Porque ellos no quieren creer, ellos no quieren oír de Cristo. Ahora, si Tim Tebow llega a un momento después de un juego y dice, toda la gloria a Alá, lo dejan quieto. Porque es políticamente incorrecto atacar a un musulmán. Pero atacar a un cristiano, eso es normal en esta cultura que vivimos. Es normal ridiculizar a un cristiano, es normal atacar a un cristiano, es normal, es aceptable en la cultura de hoy. La Biblia nos dice a nosotros que hay personas que no quieren creer la verdad de Dios. No quieren, la rechazan completamente. Y entonces esta mañana vamos a ver en este pasaje, los primeros versos nos hablan de ese punto específicamente. Y luego la semana que viene vamos a terminar el mensaje entrando en una área muy vergonzosa, dice la Biblia, usa la palabra, muy asquerosa de acuerdo a la palabra. Vamos a ver eso la semana que viene, pero vamos a comenzar hoy con el versículo 18. Lean conmigo del versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder, su deidad o sus atributos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, y noten esas palabras que Él usa ahí, se manifestó, claramente visibles, son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, ¿qué dice ahí? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y la palabra aquí conocido es una palabra fuerte en el griego, es una palabra que significa conocer por experiencia. Es una palabra que nos dice a nosotros que ellos sí conocen de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a hablar un poco de esto ahorita. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra ahí es morón, morones. Estúpidos es la palabra que la Biblia usa para morones. Y cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten el 24, por lo cual también Dios los entregó. Vamos a ver esta frase 3 veces en este pasaje. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los dejó ir. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, la segunda vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo está hablando ahí. El 27, y de igual modo también los hombres, en el griego dice los machos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus propias lascivias, machos con machos, cometiendo hechos vergonzosos. Machos con machos, ahí es donde va esa frase. Y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Quién puede leer ese versículo y no decir que está hablando de homosexualismo? Nadie. Está hablando de homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a parar ahí por esta semana. Vamos a seguir leyendo la próxima semana. En la traducción actual, quiero solamente leer algunos versículos para que lo oigan de una manera un poquito más moderna. Dice el versículo 21 y 22. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Esa es la traducción actual. Me gusta de la manera que lo pone así. Bueno, hermano, ese pasaje es un pasaje fuerte en la Biblia. Y yo estoy seguro que no se predica mucho hoy en la iglesia, pero es la palabra de Dios. Amén. Y nosotros vamos a ver esto en detalle. Por eso que quise dividirlo en 2 mensajes, porque es imposible tratarlo completamente en el día de hoy. Vamos a orar y pedirle al Señor que entonces nos dirija y nos enseñe. Padre, ahora queremos que tú nos enseñes tu palabra esta mañana. No hay duda que es tu palabra, no tenemos duda de eso. Creemos que es tu palabra. Nosotros creemos que es la verdad de Dios y por lo tanto la vamos a predicar y la vamos a seguir. Señor, ayúdanos a nosotros a no dejarnos influenciar por la cultura, por los políticos, por las actitudes y los valores de nuestra sociedad, por nuestros maestros, por nuestros compañeros de trabajo,
por otros que tienen influencia sobre nosotros, sino que nosotros sigamos creyendo lo que la Biblia nos enseña. Aunque la gente piense que estamos fuera de onda, fuera de moda, fuera de órbita, nosotros estamos con Dios y por lo tanto Dios y yo somos una mayoría siempre. Así que Padre, enséñanos hoy de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que Pablo hace aquí, que Pablo primero da, yo lo dividí en tres partes. Pablo pone primero la revelación de Dios, luego la rebelión del hombre y luego la retribución, para seguir con la R en el bosquejo, la retribución de Dios o el castigo de Dios que viene sobre estas personas que han decidido abandonar a Dios. Cuando uno abandona a Dios, Dios lo abandona a uno también. Cuando uno sigue abandonando a Dios, sabe que Dios se cansa también y Dios dice, ¿sabes qué? Tú no me quieres a mí, pues vete y haz lo que tú quieres hacer. A ver las consecuencias, a ver cómo te va. La revelación de Dios, hermanos, en este pasaje de la Biblia, lo primero que vemos aquí es que todos tienen la verdad sobre Dios. Todos la tienen. Versículos 18 y 19 lo dice bien claro, que todos tienen la verdad de Dios. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hecho de que hay ateos demuestra que hay un Dios. La palabra ateo significa no Dios. O sea, el hecho de que el ateo tiene en quien no creer nos enseña que hay un Dios. El agnóstico dice que él no sabe si hay un Dios o no hay un Dios, pero la Biblia enseña que toda persona, el ateo, el agnóstico, quien sea, todos tienen conocimiento de Dios. Dios se lo ha revelado. Ellos saben que hay un Dios. El problema es que el hombre no quiere a Dios en su vida. El hombre odia a Dios. No lo dicen. Bueno, algunos lo dicen. Porque la Biblia enseña aquí que Dios es soberano, que Dios es sobre todo. Y yo no quiero que Dios me mande a mí. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo quiero ser autónomo, yo quiero tomar mis decisiones. ¿Y por qué Dios tiene que interferir en mi vida? Y así pensamos, se nos fue Vamos a conectarlo aquí. Entonces la idea es, hermanos, que el hombre quiere autonomía. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. ¿Usted se recuerda cuando Dios le dijo a Adán, mira, el jardín tiene miles de árboles. Hay uno que yo no quiero que tú comas de él. Vamos a suponer que el púlpito ese púlpito ahí al frente es el árbol. Dios le dijo a Adán, tú puedes comer de todos los árboles al oeste de ese árbol. Tú puedes comer de todos los árboles al este de ese árbol. Tú puedes comer de todos los árboles al norte de ese árbol. Y tú puedes comer de todos los árboles al sur de ese árbol, pero no de ese árbol. Y Adán dijo, tú no eres quien para decirme a mí lo que tengo que hacer. Yo voy a comer de ese árbol. Y hermano, desde Adán tenemos la misma tendencia. Odiamos las reglas de Dios. Odiamos la imposición de Dios en nuestras vidas. Queremos hacer lo que nos da la gana y nadie nos manda a nosotros. Yo hago lo que me da la gana y que me chave, decimos en Puerto Rico. Yo hago lo que me da la gana, olvídate. El hombre no quiere hacer lo que Dios dice, el hombre odia eso. El hombre odia el dominio de Dios, el hombre odia la soberanía de Dios. El hombre prefiere, el deseo del hombre es que no haya un Dios. Porque ese Dios exige. Y ese Dios un día juzga. Entonces, si yo lo niego, pues entonces no tengo ni que seguirlo, ni tengo que temer un juicio. El problema con eso es que el hecho de que usted no crea en Dios no significa que no hay un Dios. Ese es el problema. Usted puede no creer en muchas cosas, pero no significa que no son. Usted puede creer que California no existe, pero ¿sabe qué? California existe. Usted puede creer que las Torres Gemelas no se cayeron, pero vaya a New York y mire, no están ahí. Usted puede creer que no hay gravedad, tírese de este edificio a ver si no hay gravedad. Vamos a tener que llamar al 911. Tírese del balcón y usted va a ver que hay gravedad. La realidad es que no importa lo que usted piense, hay un Dios. Y ese Dios se ha revelado.
Y todo hombre queda sin excusa porque todo hombre sabe que hay un Dios. Como digo, los mismos ateos saben que hay un Dios. El hecho de que no creen en esa persona indica que hay un Dios. Porque imagínate, no creer en nada es otra cosa, pero ellos no creen en Dios. Hay un Dios. Todos tienen la verdad de Dios, todos pueden ver la verdad sobre Dios. En la naturaleza lo vemos. Usted no puede mirar las estrellas del cielo y no decir que no hay un Dios. Usted no puede ver los descubrimientos de los astronautas que cada vez, el domingo que yo prediqué del Salmo 19, esa semana, creo que al otro día, descubrieron un planeta nuevo. Cada vez están descubriendo planetas nuevos. ¿Y esos planetas por qué no chocan? ¿Por qué esos planetas se mantienen en una órbita? ¿Por qué el planeta Tierra está tan cerca del Sol para proveernos suficiente calor, pero no muy cerca para quemarnos? Hay un diseñador. Es Dios. Cuando usted encuentra un reloj, o usted ve un reloj, usted no dice, oye, ese reloj está bonito, tiene precisión. Me gusta el diseño, me gusta el color, me gusta... ¿Usted piensa en quién? El relojero que hizo el reloj, ¿verdad? El reloj le demuestra a usted que hay un relojero que lo hizo. La creación nos demuestra a nosotros que hay un Dios que la hizo. Amén. Es imposible pensar que esto vino de un accidente, de una explosión, de una evolución. Evolución tiene la idea de que las cosas están mejorando. Este mundo va de mal en peor. Desde que se sacó la Biblia de la escuela y se metió evolución en las escuelas han ido para el piso. Cuando yo estudié en la high school mía, nunca yo vi una muchacha embarazada en high school. Yo no lo vi. No había. Hoy las high school tienen daycares para cuidar todos los bebés de todas las muchachas de la high school. Ha ido de mal en peor el mundo en el cual vivimos. Y aunque la gente han visto claramente a Dios, miren, él lo dice ahí, porque las cosas invisibles de él, versículo 20, su eterno poder, su deidad, ¿ok? Son claramente visibles. Podemos ver eso, hermanos, con nuestros propios ojos. Había una historia que leí preparando para esto, que Napoleón estaba en un barco con sus soldados una noche bien bonita, con el cielo iluminado con estrellas. Y Napoleón escuchó en el barco que los hombres estaban teniendo un debate, una discusión. Y él le pregunta, ¿de qué ustedes hablan? Y ellos le dicen, nosotros no creemos en Dios. Nosotros hemos decidido que no hay un Dios. Y Napoleón mira al cielo y ve las estrellas y dice, primero tienen que eliminar todo eso que está ahí para no creer en un Dios. Eliminen la creación y entonces háblenme que no hay un Dios. ¿Quién puso esas estrellas ahí? Y eso es una realidad. El mundo nos demuestra a nosotros, nos revela a nosotros que hay un Dios, que hay un orden. Pero nosotros queremos correr leí esto, déjenme citarlo exactamente. Nosotros queremos correr nuestras propias vidas. Nosotros no queremos reglas y no queremos barreras. Es el ser humano. Cuando uno viene a Cristo debe ser diferente, debemos de humillarnos ante Él y de seguirlo a Él. Pero las cosas invisibles, sus atributos, su poder, su soberanía, su omnipresencia, su omnisciencia, que Dios es todopoderoso, que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, que Dios lo sabe todo. Es incómodo. A mí no me gusta que Dios lo sabe todo. ¿A usted le gusta? No, es incómodo. Que Dios es santo, eso me molesta a mí. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a llegar a esa santidad y Dios espera de mí que yo sea santo como Dios es santo. Eso a mí es incómodo. Entonces el hombre rechaza a Dios. Pablo estaba en el libro de Hechos. Pablo llega a hablarle a un grupo. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, dice él, porque pasando y mirando vuestros santuarios, altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, dice, siendo Señor del cielo, su soberanía, y de la tierra,
No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces, hermano, Pablo dice a ellos, yo veo que ustedes reconocen que hay un Dios. Y ustedes lo están buscando porque los adoran a tantos dioses, pero no están adorando al Dios verdadero. Y Él les presenta al Dios de la Biblia, al Dios de la creación. Pero hoy vivimos en un clima donde hay mucha gente que no cree en Dios, ya sea por su palabra o por sus hechos. Porque hay una cosa que se llama ateo, filosóficamente, pero también hay ateos practicantes, que son personas que no dicen que son ateos, pero su vida demuestra que son ateos. ¿Entienden la diferencia? Estos creen que no hay un Dios y estos viven como que... Pero estos creen que hay un Dios, pero viven como que no hay un Dios. Hacen lo que les da la gana, van a donde les da la gana ir, dicen lo que quieren decir, imponen su propia moralidad. No se llaman ateos, pero son ateos, porque sus hechos contradicen lo que ellos dicen que creen. Porque ¿cómo usted puede decir que usted cree en Dios y usted vive como que no cree en Dios? Examine su vida esta semana pasada, examine su agenda. Ok, lunes, ¿qué yo hice el lunes? Lo hice sin Dios. El lunes yo viví como un ateo. ¿Y el martes? ¿Qué yo hice el martes? Hice esto y aquello. Nadie lo supo, nadie me vio, sí, pero Dios te vio. Entonces, viví mi vida sin Dios. El miércoles hice planes, hice esto, hice aquello. Fíjate, sin Dios también. Y sigue la secuencia. Vivimos días completos sin Dios. Días completos sin consultar a Dios, días completos sin hablarle a Dios, días completos sin permitir que Dios nos hable a nosotros, días completos. Y nos enojamos con los ateos, pero estamos viviendo como ateos nosotros. Hermano, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, la verdad de Él. Dice, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Y la palabra necio es una palabra seria en la Biblia. La Biblia dice que usted está en condenación cuando usted llama a un hermano suyo necio. Porque la palabra necio es una palabra que en el Nuevo Testamento se traduce, que tenemos la palabra hoy morón. Morones, ¿sabe que usted le llama? No sé, es un morón. No sé si usted usa esa palabra, pero usted entiende la idea de la palabra. Hay gente que son morones, que están cerrados, que no les entra nada. Y la Biblia le llama a la gente necios en español. Pero en griego la palabra es morones. Miren el versículo, miren el punto 3. Todos tienen la verdad, todos pueden ver la verdad, todos conocen la verdad sobre Dios. Miren el versículo 21 en adelante, que ya leí, pero noten el 21. Pues habiendo conocido a Dios, y esta es la palabra griega, ginosko, que es la palabra más fuerte para conocer. Es un conocer por experiencia, es un conocer íntimo. Es cuando usted dice en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que y José conoció a María, conoció por experiencia, conoció íntimamente. Está hablando de la vida sexual ahí, en ese pasaje. Pues esa palabra dice aquí que el mundo ha conocido a Dios por experiencia. De que lo rechacen es otra cosa, de que lo nieguen es otra cosa, de que rehúsen creer es otra cosa. Pero el mundo conoce de Dios. Aún la persona más mala del mundo, usted le habla y muchos de ellos dicen, bueno, yo no sé si hay un Dios o no, pero si hay un Dios, yo le pido, o pídele, ora por mí. Aún personas me han dicho a mí que son personas que tú dices, wow, esta persona no cree en nada, pero piden que tú ores por ellos. Hermano, todos conocen de Dios. Eso es lo que la Biblia dice aquí. Ellos conocen a Dios. Todos. La palabra aquí, si seguimos leyendo, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El primer punto ahí es que el no creyente rechaza lo que él conoce ser cierto. Él lo sabe, pero no le conviene saberlo, ¿verdad? Él lo sabe, pero es mejor jugar el juego de la ignorancia. Yo no sabía. Es cuando
Usted le llega una carta que le cancelaron la póliza del seguro del carro. Nota de cancelación. Te llama. ¿Qué pasó? No, no pagaste el bill. Ah, a mí no me llegó ningún bill. Embustero. Mentiroso. Te llegó el bill. Y tú puedes jugar ese truco con ellos, pero no con Dios. Dios, yo no sabía. Mentiroso. Tú sabías. Podemos jugar esos trucos con otra gente, con humanos, y aún ellos no te creen. Pero no con Dios. Tú no puedes jugar esos juegos con Dios. Él dice que no le glorificaron ni le dieron gracia. La palabra ahí de glorificar es tener una buena opinión de Dios, es tener una opinión favorable de Dios. Es de donde viene la palabra doxología, doxa, de adorar a Dios, de adoración. Esa misma palabra ahí. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque tenemos una buena opinión de Dios. Ortodoxo es creer cosas derechas. Orto, derecho. Doxa, tener una opinión derecha, un conocimiento derecho, una creencia derecha. Esa es la palabra que él usa aquí. No le glorifican, tampoco no le dieron gracias. Usted sabe, hermano, que una de las marcas más importantes en los que conocen a Dios es un corazón agradecido. Cuando usted no es agradecido a Dios, usted va en camino a la ruina. Usted va en camino a estas personas que vamos a ver. Cuando usted no es agradecido a Dios por lo que Él ha hecho, por cómo Él lo ha tratado en su vida. Continúa, noten el versículo 22. Profesando ser, déjeme seguir el otro punto. El no creyente también será juzgado por lo que él conocía ser cierto. Miren el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra sabiduría aquí no es la sabiduría que vemos por ejemplo, en Proverbios, en Eclesiastés, de una persona sabia. La palabra aquí es que esta gente, profesando ser muy filosóficos, esa es la palabra aquí. Tenían muchas creencias. Usted sabe que el ateo es bien filosófico. El ateo es una persona que sabe, que es educada, que es universitario, que tiene un doctorado en tontología, no sé en qué. Entonces, esta gente tiene, yo sé mucha filosofía, y mira, que si esto, que si lo otro. Y la Biblia dice, aunque ellos tienen muchas filosofías, son morones, dice la Biblia. Son estúpidos, la palabra aquí, morón, necios, morones. Esa es la palabra aquí. Tenían profesando, y me gusta esa frase porque viene como de profesores, profesando tener tantas filosofías, se hicieron necios, morones. La palabra, yo estaba esta semana, cuando estaba estudiando, estaba mirando las palabras griegas a ver cuáles sobresalían, y esta rápidamente sobresalió porque es la palabra, es más larga que morón, pero es la palabra morón, la raíz de la palabra. Entonces, bien interesante, cuando uno mira, una de las ventajas de predicar el Nuevo Testamento es que uno puede ver esas palabritas que hay varias palabras aquí que Pablo usa que nadie más usa. Y eso es interesante también ver por qué Pablo usa esa palabra y nadie más la usa. Y cómo la usa Pablo. Y esas cosas son un poquito interesantes para mí, por lo menos me gusta eso. Entonces él dice aquí que se hicieron necios. Yo pensé en Faraón. ¿Se recuerdan cuando Moisés va a Faraón y le dice, Faraón, Dios dice, Jehová ha dicho que deja ir a mi pueblo? Y Faraón dijo que no, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Dice la Biblia, y el corazón de Faraón se endureció. Y después otra vez la segunda plaga, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Ok? Y el corazón de Faraón se endureció. 5 veces el corazón de Faraón se endureció. Pero las otras 5 veces cambia. La Biblia dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Ya no era Faraón decidiendo, ya Dios estaba decidiendo por Faraón. Aunque él quería suavizarlo, era muy tarde ya. Y hermano, y esa es la realidad hoy. Dios le ha dado al hombre revelación, Dios le ha dado al hombre entendimiento, Dios le ha dado al hombre todo para que crea en Dios. Y el hombre rehúsa creer, el hombre rechaza esa creencia. Y la Biblia dice que Dios los entregó. Esa frase que mencioné desde el versículo 24, Dios los entregó. La idea aquí no es tanto que Dios los entrega, sino la idea es que ellos estaban en las manos de Dios. Dios dice, váyanse, los soltó de sus manos.
hagan lo que ustedes quieran, independiente de mí, a ver cómo les va a ir. Y dice, cuando Dios los entregó, esa idea es como cuando usted suelta una bola de bowling. Usted coge la bola de bowling y usted la suelta así. Así Dios hizo con esta gente. Oh, ¿ustedes no quieren creer en mí? Pues mira, yo tampoco creo en ustedes. Buena suerte, a ver cómo te va. Te soltó en banda, ahí está, Dios lo soltó en banda a ellos. Ese es buen dominicano, sí. Entonces el creyente será juzgado por lo que conoce ser cierto. Aunque él lo niegue, sigue siendo cierto. Noten el tercero, el no creyente también sustituye lo que él conoce ser cierto. Él hace un cambio. Noten la palabra en el versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y por lo cual Dios los entregó. Más después él usa en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hacen un intercambio. Ya yo no quiero la verdad de Dios, yo prefiero la mentira, yo prefiero la idolatría. Y hay una conexión en la Biblia entre la idolatría y la sexualidad, la inmoralidad, por decirlo de la sexualidad. Es un regalo de Dios, pero la inmoralidad, el sexo fuera del matrimonio, no es un regalo de Dios, eso es pecado. Entonces, cuando usted ve en la Biblia que hay idolatría, muchas veces hay inmoralidad. Cuando estaban adorando al becerro de oro, estaban cometiendo orgías, dice la Biblia. Hay versiones que traducen esa palabra, estaban jugando. Eso es para limpiarla un poco. Habían orgías pasando. En el Nuevo Testamento tenemos, Grecia tenía su diosa del amor y de la belleza, Epafrodita, ¿verdad? Conozco una muchacha que se llama Epafrodita, que trabaja en Office Max. Yo vi el nombre de ellos, Epaphroditus. ¡Wow! ¿Quién le puso ese nombre a esa muchacha? Bueno, el punto es que esa palabra era una diosa de la belleza y del amor, en realidad una diosa sexual, que usamos todavía esa palabra para otras cosas. Pero en los templos de los tiempos bíblicos, dentro del templo, habían templos que tenían hasta 1000 prostitutas empleadas por el templo, para que hombres pudieran tener relaciones con ellas y traerle agrado a Dios por medio de esa relación. Miren cómo la conexión de idolatría e inmoralidad que había en los tiempos bíblicos. En los tiempos de ahora no necesariamente conectamos las dos cosas, pero yo creo que las podemos conectar. Podemos conectar el Dios del placer con la inmoralidad. Porque no se crea, el placer es un Dios. La adicción es un Dios. ¿Usted no cree que es un Dios? Es un Dios. La adicción te domina como un Dios. ¿Correcto o no? Es así. Si usted tiene una adicción, usted ha tenido una adicción, eso te domina, tú solamente puedes pensar en eso todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, tú estás pensando en esa cosa, sea un cigarrillo, sea una droga, sea alcohol, sea pornografía, sea sexo, eso es un constante pensamiento en eso, eso es un Dios. Y la gente hoy tiene esos dioses, hedonismo se le llama. Usted ve anuncios en la televisión de un sitio en Las Vegas, un playground para adultos, playground for adults, hedonismo. Hay sitios que se llaman así, que es básicamente la creencia en que lo único que importa es el placer. Eso es un Dios. Conecte ese Dios con la inmoralidad, va. A veces yo quiero el mismo yo ser un Dios. El egoísmo mío, lo que yo quiero hacer. Y eso se convierte en un Dios. ¿Y a dónde me lleva eso? También me lleva a la inmoralidad. Así que no es muy diferente en los tiempos bíblicos. Lo que pasa es que hoy día no tenemos estatuas que adoramos o adoramos al sol o hacemos cosas así. Hoy día es un poco diferente, pero la realidad es que la idolatría y la inmoralidad van mano en mano. Mano, la Biblia enseña que el no creyente sustituye lo que conoce de Dios por una mentira. Y no es así. Eso es lo que estamos viendo hoy. Usted ve la televisión, usted ve programas, usted ve situaciones. Hay programas que yo no puedo ver porque no los tolero, o sea, no tolero ver un programa de tanta inmoralidad, un programa que está dándome historias de personas, estos programas de
como de Cristina, y creo que hay una que se llama Paula y hay otra que se llama Estúpida, no sé los nombres de ellas, pero son todas medias raras. Casos cerrados quizás también, pero esos programas lo que hacen es que cogen una persona, no sé dónde encuentran esta gente, para mí que están viviendo debajo de un puente en algún sitio, lo encuentran y dicen, oye, date un baño, mira, límpiate que te van a poner la televisión. Oh, sí, tienen 3 dientes y van para la televisión. Y ahí hablan de su vida, su experiencia, de su poca vergüenza. Programas como en inglés, Maury Povich, que trae muchachitas. Yo estoy encinta, pero yo no sé quién es el papá. ¿Y cuántos hombres tú has tenido? Como 10. ¿Cuál de ellos será el papá de ese niño? Y esas estupideces. Yo no puedo ver ese programa. Yo no puedo ver eso. Yo veo ese programa y tengo que darme un baño. Esos programas así tan... Mira, a mí no me interesa hasta dónde llega la gente. No, este bebé es del esposo de mi mamá. Vamos a ver si es verdad. Y esto y lo otro. Eso, pues salen a pelear. Jerry Springer, otro, que yo no sé ni cómo ese hombre está en la televisión. Cuando yo conocí la familia de Jared, yo siempre tenía que ir, yo lo visitaba semanalmente y todas las semanas Jerry Springer en la televisión. Yo salía furioso de allí. Yo no puedo ver programas así. ¿Por qué? Porque son programas que me enseñan a mí hasta dónde la humanidad ha llegado, que son más animales que los mismos animales. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ver ese programa? Yo no puedo ver ese programa y que no me afecte. Usted ve programas así, tarde o temprano le van a afectar a usted. Si yo fuera gobernador, Jerry Springer iría preso, Maury Povich iría preso, toda esa gente iría preso. Y todos los que tienen el show irían presos todos. Chorro de inmorales. Y entonces, no hay otra cosa que ver en la televisión. ¿Usted no tiene otra cosa que puede ver? Apáguela entonces. Es que a las 4, lo único que hay, a las 4 usted debe estar trabajando. Búsquese un trabajo. Venga a la iglesia y trabaje aquí, haga algo. Ore aquí si quiere, pero no se ponga frente de esos programas a dañarse la mente, a pudrirse la mente. De verdad, había una persona que dijo, yo no sé qué es peor, buscar un trabajo o quedarme en casa viendo televisión de día. ¿Cuál es peor? Porque la televisión de día es basura. De verdad que es basura. Yo no puedo ver, yo no sé usted, yo espero que usted también tenga un poco de convicción en esta área, pero hay programas que no son dignos de ver, hay programas que no son dignos de nosotros ni prenderlos, y que no se diga de otras cosas, porque vamos a llegar aquí al pasaje, que el pasaje nos dice, al final, déjeme leer el último versículo, dice, que no solo hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que la practican. La tolerancia. Y es tolerancia, esa es la idea, que lo que pasa con nosotros, primero lo vemos y como que ¡ay! ¿Qué es eso? Pero después, déjame ver, un poquito, oye, no está tan... Entonces me siento a verlo, oye, mira. Entonces, eso no pasa de un momento a otro, eso pasa poco a poco, que uno va perdiendo la sensibilidad y tolera entonces esos programas. Bueno, yo no sé usted, pero cuando yo tengo hambre, yo quiero comida de la nevera o de la estufa que mi esposa hizo, o compro comida, yo no voy al zafacón de la iglesia a buscar comida. Entonces, si yo quiero entretenimiento, yo no voy a ir tampoco al zafacón de la televisión. No que toda la televisión es basura, no estoy diciendo eso, pero hay mucha basura en la televisión. Y nosotros que nos llamamos cristianos, piense usted en esto, yo trato de usar esto en mi propia vida, no soy perfecto y fallo también, pero yo trato de pensar en esto, ok, ¿puedo yo ver ese programa con Cristo a mi lado? Piensen en esa frase. Yo puedo invitar a Cristo, oye Cristo, ven acá para que vea este programa. Ay no, pero ¿sabes qué? Si tú lo estás viendo, Cristo está viéndolo también contigo, porque Él está contigo. Él vive en mí. Entonces yo no estoy llevando conmigo a esas basuras, a esas cosas que son degradantes, que son realmente, que yo digo, afectan a la humanidad. Yo digo que otros países tienen que ver estos programas y decir, oye, Estados Unidos está medio no, está yéndose al infierno porque estos programas que ven.
Una vez estaba yo en una asignación en el trabajo, estaba en un sitio que uno va donde los diabéticos los pasan por una máquina porque tienen heridas que tienen que sanar. Hyperbaric chamber, los meten en un tubo por 2 horas. Y yo tengo que estar ahí solamente por si pasa algo. Entonces yo siempre llevo mi laptop, hago trabajo de la iglesia, hago el boletín. A mí no me gusta perder mucho tiempo, entonces yo hago cosas allí. Mientras estoy ahí sentado, todos los que están en los tubos están viendo televisión. Una película, noticias, deporte, lo que ellos ven, lo que ellos quieran ver, ellos pueden verlo. Y yo puedo sentarme a ver un programa de eso. Pero yo tengo mucho que hacer. Yo me pongo a trabajar en las cosas de la iglesia o cosas que yo tengo que hacer. Entonces, un día estoy trabajando así y un hombre está viendo un programa que se llama Cheaters. Cheaters es un programa que llega a otro nivel. O sea, yo pensé que el lodo era sucio. Esto llega más abajo del lodo. Este programa. Este programa es donde van cámaras a un hombre que su esposa o su esposo tuvieron un adulterio con otra persona y lo siguen y le dan, y entonces lo ponen en televisión y se le llama así el programa, Cheaters, adúlteros es la palabra. Y yo digo, wow, de verdad que hemos llegado a un bajo en este país. Lo triste es, y yo no tengo esto en ninguna de mis notas, yo no sé cómo yo salí con este tema, quizás Dios quería que usted lo oyera. Lo triste es que el hecho de que está en la televisión significa que hay suficiente audiencia viéndolo para seguir teniendo en la televisión. Hermano, que no se diga de nosotros que estamos viendo basura. De verdad que no estoy diciendo que somos perfectos, nadie es perfecto. Pero si usted no puede faltar al próximo programa de Jerry Springer o de Maury Povich o de cualquiera de estos otros sinvergüenza, usted necesita un trabajo. Usted necesita algo más. Usted necesita estar ocupado en algo. Si eso es lo que usted nada más hace, como dice en inglés, you need a job. ¿Ok? Y si usted tiene un job, búsquese otro job. Búsquese otro. Y si no, póngase a estudiar. O si no, póngase a ayudar a alguien. Póngase a hacer otra cosa que invertir el tiempo en basura. Eso no tiene nada que ver con el mensaje. El punto es, hermano, que Dios nos ha revelado a nosotros, a cada uno de nosotros, su verdad. Miren lo que dice para terminar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La idea aquí, hermano, es que Dios se ha revelado continuamente en todo idioma y en todo lugar. El mundo conoce quién es Dios. Usted puede ir a las tribus más remotas, a las tribus más atrasadas del mundo, que todavía el año pasado encontraron una tribu nueva en Brasil. Gente que no tiene ni luz eléctrica, no tiene nada. Era un grupo que acaban de encontrar en el 2011. Encontraron un grupo. Yo digo, wow, entonces no los quieren tocar, quieren dejarlos así. Entonces, yo le garantizo que esa gente cree en un Dios. ¿Qué Dios? No sé, pero ellos creen en algo, porque ellos ven su naturaleza, ellos ven la creación. Oh Jehová nuestro Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3, cuando veo tus cielos y las obras de tus dedos, la luna, las estrellas, Dios se ha revelado. No hay duda de que el hombre ha conocido la verdad de Dios, pero el hombre la ha rechazado. Todos tienen la verdad de Dios. Todos pueden ver la verdad de Dios. Y todos conocen acá arriba la verdad de Dios. Por eso la Biblia dice en el versículo 20, de modo que no tienen excusa. El mundo no tiene excusa. La próxima semana vamos a entrar entonces en la rebelión del hombre y hablar del homosexualismo, del lesbianismo y de un sinnúmero más de pecados que él menciona en el capítulo 1 de Romanos. Así que yo le invito a que venga la semana que viene. Tengo un sinnúmero de estadísticas que tengo de ese estilo de vida que voy a mencionar. Lo que sucede, hermano, cuando Dios deja ir al hombre, cuando Dios lo entrega al hombre, el hombre termina en sitios que él nunca quiso ir. El hombre termina haciendo cosas que él nunca quiso hacer, porque Dios lo ha dejado, Dios lo ha entregado a esas cosas. Y hermano, ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces nos toca a nosotros
que hemos conocido la verdad de Dios. Dice la Biblia que si el Hijo os hiciere libre, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Nosotros hemos conocido a ese Dios, nosotros hemos creído en ese Dios. Nos toca a nosotros hacer la diferencia en este mundo. No podemos vivir como el mundo, no podemos vivir como ellos viven, no podemos hacer lo que ellos hacen. Tenemos que ser diferentes. Porque recuerden, yo estoy hablando de los que no conocen a Dios. Usted conoce a Dios. Si usted conoce a Dios, entonces usted tiene que vivir de esa manera. No vivir como ellos, vivir como los hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que este mundo no es de Dios. Que este mundo no es un amigo de Cristo. Que este mundo en que vivimos va muy rápidamente, se está desplomando completamente a la inmoralidad, y la única solución para ellos es Cristo Jesús. Señor, nosotros no podemos quizás convencerlos, pero podemos orar por ellos, podemos vivir vidas ejemplares ante ellos, para que ellos puedan ver el amor de Cristo, para que ellos puedan ver el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Señor, tu revelación está bien clara, y aunque el mundo la niegue, está ahí. Señor, pedimos que tú nos ayudes a nosotros a vivir de esta manera. Sabemos que tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer primero que Él es, que le hay, que Él existe, y ahí es donde comienza todo. Señor, si alguien aquí esta mañana no te conoce como su Salvador, Señor, pedimos especialmente por ellos, que ellos puedan darse cuenta que sí hay un Dios y que ese Dios es justo, que ese Dios es fiel, que ese Dios es amor, pero que si no se vuelven hacia ese Dios, entonces la ira de Dios descansa sobre ellos todos los días. Señor, te damos gracias que en Cristo hemos encontrado refugio de tu ira. En Cristo hemos encontrado protección de tu juicio. En Cristo hemos encontrado la vida. Así, con la cabeza bajada, los ojos cerrados, solo un momento. Desde Pastor, Dios ha obrado en mi corazón esta mañana. Yo quiero que oren por mí. Alguien así, levante su mano brevemente para orar por usted. ¿Alguien? Me envió algunas manos. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Señor, tú conoces los corazones aquí, tú conoces cada uno de nosotros, Padre, individualmente. Tú no nos miras como un grupo, tú nos miras como individuos. Tú conoces cuáles de nosotros hemos creído en Cristo, cuáles de nosotros hemos seguido a Cristo, cuáles de nosotros hemos sido encontrados por Cristo. Pero quizás hay alguien aquí que no ha venido a Cristo. Pedimos por ellos en particular, Padre. Obra en sus vidas. Que tu Espíritu los convenza de su pecado, que tu Espíritu los convenza de su necesidad, para que ellos puedan venir a Cristo. Que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día de que ellos salgan de la condenación a la vida eterna. Porque sabemos que el que cree en ti ha pasado de la muerte a la vida, de la condenación a la bendición. Señor, así que obra en nosotros esta mañana y ayúdanos a vivir de tal manera. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús.